Mañana con 29 minutos. Sí, ponga atención al siguiente tema que puede ser de su interés. La Sala del Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que modifica los estatutos de copropiedad, el cual pone énfasis en aspectos asociados a la administración de edificios y a la adopción de acuerdos con los copropietarios. Súper importante porque la verdad es que todos nos hemos visto envueltos de alguna u otra manera, quienes vivimos en condominios o, digamos, zonas residenciales, claro, de comunitarias, a diferencias con los administradores o las juntas de, digamos, de vecinos. Sí, hay varios cambios y queremos profundizar en esto con Gonzalo Jiménez, director general de Uber Inmobiliario. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, partamos hablando por, primero, una mirada general, ¿no?, de estas modificaciones que surgen por necesidades que se habían visto respecto a la convivencia al interior de comunidades, ya sea en edificios o en condominios de casa. Correcto. Bueno, entendamos que esta ley, abonda en el fondo, abarca 47.000 comunidades en Chile. O sea, entendamos que estamos hablando prácticamente más del 50% de la población chilena vive en comunidades. Vivir en comunidades es bastante complejo porque en el fondo sumatoria de criterios, sumatoria de problemáticas personales y cuál es el sentido común. Entonces, para esto la nueva ley abarcó ciertas temáticas que hasta el día de hoy están bastante poco visibles en términos de soluciones de problemas. Y por otro lado, afectar la convivencia y más que nada cuidar la plusvalía de los departamentos, que es una temática también importante para la ley de copropiedad. Bueno, ¿y la ley apunta en qué dirección? Porque hay varios temas ahí. Hay muchos vecinos, y uno lo ha experimentado también en términos personales, pero para no hablar del caso de uno, hablemos en colectivo, que muchas de estas medidas las consideran arbitrarias, se judicializan en algunos casos. También hay baja participación de la comunidad en instancias colectivas, digámoslo. Entonces, ¿cómo todo eso entra, digamos, a ser normado desde una perspectiva más moderna en la nueva ley? A ver, entendamos que hasta el día de hoy, o sea, lo que es la ley de copropiedad antigua, la ley no prohíbe el tener esa mascota. En el caso de las mascotas. No las prohíbe. Por otro lado, sí las prohíbe los reglamentos internos de copropiedad, que son generados por la inmobiliaria en los proyectos nuevos, y por otro lado, los reglamentos internos. Exacto. Basado en ese escenario, hay muchas temáticas que la ley de copropiedad no establece como parámetros de convivencias. ¿Ya? Entendamos que la ley de copropiedad está orientada netamente para el tema financiero de gastos comunes, para la copropiedad en términos de organizaciones, en términos de asamblea de copropietarios, comités de administración. Un dato súper importante, la participación hoy en día de las asambleas de comunidades no pasa más del 20% de todos los copropietarios. Es muy bajo. Entonces, como decías tú, Juan Antonio, efectivamente la gente que no participa en asambleas posteriormente opina, pero no tiene este... Gonzalo, tenemos acá, perdón, la gráfica respecto a algunas de las modificaciones que se están haciendo. Por ejemplo, este tema que ya mencionamos, no prohíbe las mascotas. ¿Cuál es la modificación desde el punto de vista legal respecto a lo que teníamos antes? La modificación establece que en los reglamentos de copropiedad y en los reglamentos internos no se puede prohibir el uso de esa mascota. Aunque haya acuerdo de la comunidad para eso. Porque entendamos que hoy día, el catastro hoy día más o menos hay 21.000 mascotas de perro y 6.000 gatos viviendo en copropiedad inmobiliaria. El gran tema es que un grupo pequeño de personas toman en forma arbitraria decisiones que afectan en un fondo una convivencia. Entendemos que hoy día las mascotas, para la gran mayoría de la gente, son parte de la familia. O sea, hay un tema, y yo porque he trabajado con fundaciones y le hemos hecho una campaña aquí respecto a la tenencia responsable. Hay un tema de criterio. O sea, si usted va a tener un tigre de Bengala en un departamento, la verdad es que no. O si va a tener un San Bernardo en un departamento pequeñito donde el perro va a estar abandonado prácticamente todo el día, es muy... O sea, hay un tema de criterio. Uno tiene que contar con las posibilidades para sacarlo, el espacio suficiente, evidentemente hacerse cargo de cualquier consecuencia que la circulación del animal tenga en los espacios comunitarios. Yo creo que esa es como la norma que eventualmente podría regir. El concepto de tenencia responsable de mascota. Exacto. Debe ser el principio básico. Por otro lado, en los espacios comunes, tenerlos con las correas correspondientes, porque no todas las personas le agradan las mascotas, o hay personas que les da miedo las mascotas. Y es legítimo que así sea. Obviamente, pues es parte de la convivencia. Y por otro lado, el tamaño de la mascota. Obviamente es distinto a un poodle a un animal mucho más grande. Pero eso no se puede normar. Eso Lo pregunto se puede porque, normar. claro, si todos tuviéramos criterio, nadie llegaría a la justicia, ¿no? Pero eso no ocurre. Hoy día, en pleno verano, el tema de las piscinas. Hay gente que ha integrado su familia a la mascota y hay personas que incorporan a la piscina con la mascota. Y eso es un tema de higiene. Entendamos que hay variabilidades que tienen que ser normadas en base al uso de los espacios comunes.
Las mascotas tienen que estar adosadas a un bozal, tienen que estar adosadas a un collar por un tema de cuidado hacia un tercero. Pero esas reglas no se pueden incorporar dentro de la normativa que tienen los condominios y los edificios. Esas normativas están incorporadas dentro de la norma de ley Cholito, por un lado, y por otro lado, la ley de copropiedad establece que en términos de criterio no se puede establecer en quórum mínimo la prohibición de mascotas. Pero tiene que ver con un tema de quórum. Sí, de quórum, exactamente. Ya. Pasa por un tema de O sea, asamblea si extraordinaria o consulta la por mayoría significativa de la comunidad está de acuerdo en que no van a aceptar las mascotas o van a poner ciertas condiciones para la existencia de mascotas, ¿eso sí se puede va en el incorporar? sentido del condicionamiento más que la prohibición. La prohibición está prohibida en términos globales. Va en la condición y en el uso y el cuidado de las mascotas en los espacios comunes. A ver, se lo pongo de un ejemplo bien claro, digamos, para que la gente entienda. Hay una comunidad que resuelve en su reglamento interno no tener animales. Conozco un caso. Hay una familia con niños que quiere tener una mascota. Son departamentos grandes, en fin. Y la mamá está dudosa porque dice, no quiero hacer algo que después me vayan los niños se encariñen con el animal y haya que llevárselo. Entonces me decía, ¿puedo o no puedo? Desde esta perspectiva, ella puede tener esa mascota. Y eventualmente, si esto se judicializa, la verdad que la posibilidad de que la comunidad gane es cero. Es cero, justamente. Cambiaron las condiciones antiguas. Antiguamente era muy arbitrario porque el reglamento de copropiedad o el reglamento interno, que son establecidos por organismos privados fuera de la norma, podrían establecer esta prohibición. Perdón, y todas las normativas que tienen que ver con los reglamentos para tener animales, uno lo indexa a la ley Cholito, es decir, bozal, correa, limpieza, pago en el caso de que el animal muerda o rompa, o sea, todo lo que está en la ley de tenencia responsable, que es sumamente clara respecto de eso. Y hay un punto súper importante, que la ley de copropiedad está por sobre cualquier tipo de reglamento. Eso es súper importante, la gente se marea, que en el reglamento establece esto, está bien, en un tiempo determinado está establecido, pero las leyes son para cumplirlas y los reglamentos no pueden ir contra la ley. Avancemos con otro tema que tiene que ver con la administración de las comunidades, que también generamos, sabemos, muchos problemas, ¿no? ¿Quién administra? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los principales? Aquí tenemos algunos, ¿no? Cambios que hay en relación a la ley que había. A ver, entendamos lo siguiente, los gastos comunes son un título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que yo podría embargar un departamento al 9º mes de deuda de la morosidad. El problema es que usted me dirá, ¿cómo, Gonzalo, hoy día la morosidad está tan alta en los edificios y por qué no se controla y por qué no se cobra judicialmente? Porque el principio básico financiero de una comunidad es el modelo de vengado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo gasté en un mes tengo que cobrar los gastos comunes complementariamente con el fondo de reserva. ¿Ya? En este mundo del modelo de vengado, yo tengo que tener egresos, factura de boleta. Tema súper importante, las comunidades tienen que tener 100% todos sus gastos indexados a una factura, o una boleta, o una liquidación de sueldo, a excepción del cartero, que es un cupón por un tema de informalidad. Claro. Lo demás, todo tiene que estar indexado a una factura, boleta o liquidación. Por otro lado, viene probablemente en el detalle de los gastos comunes. No necesariamente. ¿No? Ese es otro tema. Un pergamino gigante. ¿Y por qué sale el concepto de conciliaciones bancarias acá en el término? Porque el administrador tiene la obligación de conciliar con la cuenta corriente todos los egresos y todos los depósitos. Y aquí es un mundo. KPI en términos de problemáticas de gestión de edificios. Cuando yo pagué y salgo moroso, es directamente porque la administración no concilia. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo que identificar todos los egresos, cargarlo en la minuta, ¿ya? Exacto. Porque el gran problema es que no se carga el 100% de los gastos en las minutas de gastos comunes. Entonces, viene la auditoría, nosotros los auditores... Hay ingresos sin respaldo. No, y nos encontramos con comunidades que tienen 40, 60 millones de pesos de gastos no cargados en la minuta de gastos comunes. Claro. Entonces, todo va cargado al fondo de reserva y el fondo de reserva no está para eso. Entonces, es importante establecer que una cobranza judicial de gastos comunes directamente tiene que estar conciliado los movimientos de la carta de la cuenta corriente, porque yo tengo que mostrarle al juez posteriormente... Y eso es gestión de la administración. ¿Hay cambios en relación a la administración de las comunidades? La administración de las comunidades... ¿De quiénes son responsables? Sí, la administración de las comunidades hasta el día de hoy hay que ser mayor de 18 años, tener conocimiento matemático en términos de sumar y restar, en términos de gasto y egresos, pero lamentablemente seguimos con la misma tendencia que no va a haber un condicionamiento en términos de un registro digital, establecer, por ejemplo, un parámetro súper concreto, es que la gente pueda establecer cuál ha sido el promedio de las autorías que ha tenido ese administrador con respecto a sus clientes. Hoy día hay criterios en base a que yo soy un servicio de administración,
te doy el teléfono de mi primo, mi amigo, Claro. y ellos como son como compadrazgo. supuestos clientes, y un referido bastante informal. Entonces, hoy día- ¿Manejan ustedes cifras de morosidad de gastos comunes? Interesante. Sí, las morosidades hoy día han subido notablemente por este tema social que ha pasado en Chile. Y por otro lado, por el mal manejo del management de los edificios en base a las no conciliaciones. Un dato súper importante. De nuestras autoridades que hemos desarrollado en estos años, el 5% de las administraciones concilia. Y el problema de los gastos comunes es la falta de conciliación bancaria. Entonces, Bien. producto de eso, se produce un desorden consigue el pago. financiero. Claro, se necesita claridad total, transparencia respecto a las cuentas. Estamos hablando de montos bien significativos de dinero, así que bueno, es un tema muy importante Muchas que gracias. quisimos profundizar, Gonzalo. Listo, Muchísimas muchas gracias por gracias. acompañarnos. Que estén muy bien.